Mi nuera se rió, copa en mano, como si la broma no fuera sobre mí, pero lo era. La forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, como se inclinó hacia el grupo de sus elegantes amigos en la sala que yo decoré, en la casa que construí ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo, todo me hizo estremecer. «¿Todavía cree que esta es su casa?», resopló Vanessa, agitando su mano bien cuidada en el aire como si yo fuera algún fantasma antiguo que rondaba su vida moderna. Los demás también se rieron, todos bebiendo vino más viejo que su matrimonio, actuando como si yo fuera invisible. Yo estaba de pie en la entrada, sosteniendo la bandeja de panecillos recién horneados que había traído como ofrenda de paz, esperando que tal vez hoy ella mostrara un poco de decencia. Pero en su lugar me convertí en el remate del chiste. Mi hijo Daniel, mi único hijo, estaba sentado justo allí, riéndose con ellos. Ni siquiera se inmutó, ni una mirada en mi dirección para ver si lo había oído. Como si la mujer que lo llevó en el vientre 9 meses y lo cuidó durante fiebres y desamores no mereciera ni un momento de respeto. Mis manos temblaron ligeramente, pero apreté la bandeja con más fuerza, forzando la sonrisa en mi rostro a permanecer. Ya había visto suficiente. Me di la vuelta lentamente, pasé junto a los retratos familiares que ahora habían sido reemplazados por sus fotos de boda y dejé la bandeja en silencio en la cocina. Mi reflejo en el gabinete de vidrio me detuvo, ojos apagados, hombros caídos. Cuando me convertí en una extraña en mi propia casa. No dije nada. Solo me quedé allí mirando a la mujer que una vez me rogó ayuda, con lágrimas en los ojos, manos temblorosas, cuando ella y Daniel apenas comenzaban. Recordé cómo Vanessa no sabía cocinar ni lo más básico y cómo la había invitado todos los fines de semana para enseñarle las recetas familiares. Ahora ella estaba en mi casa con mi cubertería en sus manos, actuando como si yo fuera la intrusa. La humillación ardía, pero la tragué con gracia. Daniel ni siquiera me miró, sus ojos estaban pegados al teléfono como si fingir que yo no estaba allí borrara la vergüenza de lo que estaban haciendo. Salí al patio trasero donde la risa falsa de sus invitados llenaba el aire. Una mujer pasó junto a mí y dijo, «Oh, no sabía que la empleada todavía estaba aquí». Fue entonces cuando lo entendí. No solo se burlaban de mí a mis espaldas, me estaban borrando por completo, convirtiéndome en una extra patética en una vida que yo había ayudado a construir. Le había entregado la escritura de la casa a Daniel después de que su padre muriera, confiando en que haría lo correcto por mí. Prometió que siempre tendría un hogar aquí. Pero ahora me di cuenta, había entregado mi dignidad junto con las llaves. Miré el jardín que una vez cuidé, los rosales ahora marchitos por el abandono, y supe ellos no merecían este lugar. Ni el amor, ni el trabajo, ni el legado. Era hora de recordarles exactamente quién soy. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé en mi habitación, o lo que solía ser mi habitación, mirando el ventilador del techo girar, cada aspa cortando el silencio como un susurro de traición. Recordé cuando Daniel trajo a Vanessa por primera vez, nervioso, esperanzado. La recibí con los brazos abiertos. Le di más que techo, le di mi confianza. ¿Y ahora? Ahora se reía de mi frente a extraños, tratándome como una reliquia del pasado que no podía esperar para desechar. Alrededor de las 3 de la mañana abrí en silencio mi archivador. Escondido dentro bajo viejas declaraciones de impuestos y cartas de mi difunto esposo estaba el documento que Daniel firmó cuando transferí la casa. Estaba demasiado afligido entonces para leer la letra pequeña, pero yo no. Él era el dueño de la casa, sí, pero la cláusula al final, párrafo 14, línea 2, me garantizaba el derecho a vivir allí de por vida. Legalmente no podían echarme. Pero emocionalmente eso era exactamente lo que estaban haciendo. Me senté en mi escritorio, los papeles extendidos ante mí como promesas rotas, y una extraña calma me invadió. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener la paz, tragándome el orgullo para evitar conflictos. ¿Pero qué me había ganado eso? Ridículo. Falta de respeto. Borrado. No más. No iba a suplicar por un espacio en una casa que ayudé a construir.
Iba a recuperar lo que era mío, no solo la propiedad, sino mi dignidad. Yo tenía el plan perfecto. Uno que no requería gritos, peleas ni súplicas. Solo una sonrisa y una firma. A la mañana siguiente preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Vanessa ni siquiera bajó, probablemente con resaca de la burla alimentada por el vino. Daniel me dio un asentimiento distraído, ya vestido para el trabajo. «Mamá, ¿puedes encargarte del plomero hoy?» Vanessa dijo que hay un problema con el fregadero de abajo, murmuró sin levantar la vista del teléfono. Sonreí dulcemente. «Por supuesto, querido», respondí, ocultando la satisfacción silenciosa que crecía en mi pecho. Al mediodía ya había llamado al abogado inmobiliario que manejó la transferencia original de la escritura, el señor Redmond, un viejo amigo de mi difunto esposo. Me recordó al instante. «Margaret, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó. «Necesito hablar sobre mis derechos respecto a la propiedad. Puede que quiera vender». Hubo una pausa. Luego una risa. Tenía el presentimiento de que este día llegaría. Esa misma tarde me dirigí a su oficina. Sentada frente a él, viéndolo hojear los papeles que llevé, sentí algo que no sentía en meses: control. «Estás registrada como inquilina vitalicia, sí, pero la casa está a nombre de Daniel», confirmó. Sin embargo, si presentaras pruebas de un ambiente hostil, no necesitó terminar la frase. Le entregué fotos que había tomado en secreto, Vanessa burlándose, Daniel ignorándome, el comentario sobre la empleada. «Eso servirá», dijo. Nos pusimos a trabajar de inmediato, y salí de esa oficina con una sonrisa de oreja a oreja. Ya no iba a luchar por respeto. Iba a vender la casa justo debajo de sus pies. Tomó menos de 2 semanas organizar todo. No le dije ni una palabra a Daniel ni a Vanessa, ni cuando vinieron los tasadores, ni cuando el comprador visitó, y ciertamente no cuando se firmaron los documentos. Me moví como un fantasma por la casa, educada, silenciosa, invisible, justo como les gustaba. Mientras tanto, orquestaba toda la venta en silencio. El comprador era una pareja joven con un bebé en camino, ansiosos por salir del mercado de alquiler. Me aseguré de encontrar personas que apreciaran el hogar, que lo respetaran, lo amaran. Gente que lo trataría mejor de lo que Daniel y Vanessa jamás lo hicieron. El cierre estaba programado para el lunes siguiente. Solo quedaba informar a Daniel, y eso pensaba hacerlo en persona. El domingo por la mañana, justo después de que regresaron del brunch, los esperé en la sala. Vanessa pasó junto a mí sin mirarme. Daniel la siguió, aflojándose la corbata. «Daniel», dije con calma, «tenemos que hablar». Suspiró. «¿Puede esperar, mamá? He tenido un día largo». Me levanté, extendí un sobre y lo puse suavemente en su mano. «No, querido». «Realmente no puede». Lo abrió, sus ojos recorriendo la página. «¿Qué es esto?» Vanessa miró por encima de su hombro, luego jadeó. «¡Vendiste la casa!». Sonreí. «Sí. Tienen 30 días para desalojar. Legalmente no necesito darles tanto tiempo, pero pensé que sería amable». Sus rostros perdieron el color. Por una vez, yo tenía las cartas en la mano y pensaba jugarlas todas. La voz de Daniel se quebró mientras tartamudeaba. Tú no puedes simplemente vender la casa. Esta es mi casa». Cruz los brazos, inclinando un poco la cabeza. «Legalmente, sí, pero con pruebas de un ambiente hostil y mis derechos garantizados como inquilina vitalicia, ejercí mi opción de vender la casa como inquilina en una situación hostil. El comprador está al tanto, y me mudaré a un tranquilo condominio cerca del lago, uno donde nunca más me burlen en mi propia cocina». La boca de Vanessa se abrió, pero no salieron palabras. Casi podía oír su mente buscando desesperadamente una respuesta, una justificación, un insulto, pero no quedaba nada. Le había quitado hasta el suelo bajo los pies. «Nos vas a arruinar», susurró. «Oh, cariño», dije con una pizca de risa en la voz, «no los estoy arruinando, me estoy liberando».
Me di la vuelta para caminar hacia mi habitación, pero no sin antes detenerme y añadir, les sugiero que empiecen a empacar. Durante las siguientes semanas observé cómo el pánico se apoderaba de ellos. Llamadas a abogados, ofertas desesperadas para recomprar la casa, todas ignoradas. Intentaron la culpa, las lágrimas y finalmente las amenazas. Nada funcionó. Yo ya había hecho las paces. Los papeles estaban firmados. Mis cosas empacadas. En el momento en que llegó el camión de mudanza, me sentí 20 años más joven. Al alejarme de esa entrada por última vez, no miré atrás. No lo necesitaba. Sabía el poder que había recuperado. El condominio era todo lo que había soñado, tranquilo, limpio y completamente mío. Sin pasos sobre mi cabeza, sin sonrisas falsas, sin risas amargas resonando por el pasillo. Solo paz. Planté nuevas flores en mi balcón, observé cómo el lago brillaba bajo el sol y pasé las tardes leyendo libros que hacía tiempo había olvidado que amaba. Una tarde recibí una carta por correo, sin remitente, pero reconocí la letra. Daniel. Dentro había una sola página. Mamá, lo siento. No me di cuenta de lo que te estábamos haciendo. Vanessa me dejó. Perdí la casa. Lo perdí todo. Por favor, ¿podemos hablar? La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi cajón. Ya no estaba enojada. Ni siquiera triste. Simplemente había superado a la versión de mí que suplicaba ser vista. Y si Daniel realmente quería enmendar las cosas, tendría que empezar desde cero, tal como lo hice yo. Por ahora, sorbí mi té y sonreí. La venganza no había sido ruidosa. No había sido cruel. Había sido silenciosa, elegante, precisa. De esas que no solo queman puentes, construyen nuevos caminos. Pasaron las semanas. El silencio de Daniel se extendió más de lo que esperaba, pero no lo busqué. Por primera vez en mi vida no era yo quien tendía la mano. Entonces, un jueves lluvioso, mientras tomaba café en el balcón, escuché al portero avisar. Señora Bennett, tiene un visitante. Dice que es su hijo. Mis dedos se aferraron con fuerza a la taza. Parte de mí quería ignorarlo, pero ganó la curiosidad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Daniel estaba allí, empapado y desaliñado, con un ramo de margaritas marchitas en las manos. «Mamá», murmuró con la voz quebrada. Lo dejé entrar, pero no dije nada. Miró alrededor del pequeño condominio, sus ojos deteniéndose en las fotos de su padre, en los libros que solía robar de mi estantería, en el viejo reloj familiar de nuestra cocina. Lo arruiné, susurró, su mirada finalmente encontrando la mía. Dejé que ella me convirtiera en alguien que ni yo reconozco. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas. No, Daniel. Tú mismo te convertiste en esa persona. Vanessa no te obligó a reír cuando entré a esa fiesta. Ella no firmó ese cheque de renta. Lo hiciste tú. Asintió, la vergüenza nublando su rostro. Lo sé. Solo que no me di cuenta de hasta dónde habíamos llegado. Suspiré, una parte de mí doliendo, porque lo había amado profundamente, lo había criado con cada trozo de ternura que tenía. Te crié mejor que eso, dije suavemente. Él asintió. Quiero arreglar las cosas. Miré las flores marchitas en sus manos y pensé, quizá, solo quizá, el crecimiento era posible, pero el perdón no sería gratuito. Nos quedamos en silencio un rato, la lluvia golpeando suavemente el cristal como si escuchara la conversación. Daniel se removía inquieto, mirando la mesa de centro como si allí estuvieran todas las respuestas. Se fue, dijo finalmente. Vanessa se fue 2 semanas después del cierre de la venta. Dijo que no se había casado para ser pobre. Llegué del trabajo y el armario estaba vacío. No respondí, no por crueldad, sino porque ya no tenía consuelo que ofrecer. Me lo advertiste, añadió con la voz apretada. Siempre dijiste que solo amaba el estilo de vida. Asentí. Lo hice, pero a veces la única forma en que la gente escucha es cuando ya es demasiado tarde.
Vi sus ojos llenarse de lágrimas y por un momento el niño que una vez lloró por rodillas raspadas y pesadillas asomó en el hombre que tenía delante. Ahora trabajo en un almacén, dijo. Perdí mi empleo en la firma después del desastre con la casa. Dijeron que mostraba falta de criterio. Estoy quedándome con un amigo. Ahí estaba, el fondo del abismo. Y aunque me dolía el corazón, también sentí una extraña satisfacción. No porque él sufriera, sino porque por fin veía las consecuencias de sus actos. Puedes venir a cenar los domingos, le ofrecí. Eso es todo. Nada de mudarse, nada de pedir dinero prestado. Solo la cena. Sus ojos se agrandaron no por la comida, sino por el límite. Lo entiendo, dijo. Y gracias. Asentí simplemente. Lo había perdonado, un poco, pero no lo había olvidado. Las primeras cenas fueron incómodas. Llegaba temprano, siempre con algo pequeño, panecillos, ensalada, incluso una vez un postre que había intentado hornear él mismo. Al principio hablábamos de cosas ligeras, noticias, libros, el lago. No mencionaba a Vanessa y yo no preguntaba. Poco a poco, el espacio entre nosotros comenzó a reducirse. Yo seguía manteniendo mis muros en pie, pero podía verlo esforzándose, realmente esforzándose por reparar los escombros que había dejado atrás. Una noche, mientras recogíamos los platos, dudó. «Mamá, ¿crees que papá estaría avergonzado de mí?» La pregunta me golpeó como una ola. Me detuve, luego lo miré. «No», le dije con sinceridad. Estaría decepcionado por cuánto tiempo te tomó darte cuenta de tus errores. ¿Pero avergonzado? No, porque al final volviste a los valores que él te enseñó. Los hombros de Daniel se hundieron y el alivio se extendió por su rostro. Gracias, susurró. Lo miré entonces, de verdad. La arrogancia se había desvanecido, el orgullo se había ido. Lo que quedaba era un hombre que había sido humillado, roto y reconstruido. No me des las gracias, dije. Solo sigue apareciendo. Ese se convirtió en nuestro trato no dicho, nada de disculpas dramáticas ni culpas arrastradas. Solo presencia, paciencia y progreso. Los meses se convirtieron en un año. Para entonces, Daniel había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño departamento cerca. Dejó de pedir ayuda. En su lugar me invitaba a cenar platos sencillos, caseros, de los que se sentía orgulloso. Incluso enmarcó una foto nuestra en el pasillo, algo que nunca habría hecho mientras Vanessa estaba cerca. No era perfecto y nunca lo sería, pero era mejor. Una tarde, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, lo vi caminando por la calle, con paso ligero y una sonrisa en el rostro. Él también había encontrado la paz, y, curiosamente, yo también. La casa se había ido. La versión de mí que toleraba la falta de respeto solo para conservar un techo también se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más libre y finalmente respetada. A veces me preguntaba qué pensó Vanessa cuando cambiaron las cerraduras. Me preguntaba si se arrepentía de burlarse de la mujer que le dio techo. Pero nunca la busqué. Ella tomó su decisión y yo tomé la mía. Una decisión basada en el poder silencioso, no en la venganza. Pero aún así, un poco de venganza supo dulce, y a veces la justicia debe servirse fría, preferiblemente con una copa de vino y los pies en alto en tu propio hogar. Ahora que miro atrás, me doy cuenta de que aquella noche en la fiesta fue un regalo, envuelto en crueldad, sí, pero un regalo al fin. Me despertó, me recordó quién era antes de permitir que la comodidad de otros importara más que mi autoestima. Ellos pensaron que podían reírse de mí hasta sacarme de mi propia vida, rebajarme al silencio. Pero les recordé, y me recordé que el silencio no significa debilidad. A veces significa paciencia, planificación, poder. Camino cada mañana junto al lago con una sonrisa en el rostro y el viento en el cabello.
Los desconocidos saludan. Yo respondo. Hay una especie de paz en ser subestimada, hace que la victoria sea aún más satisfactoria. No estoy amargada. No les deseo mal. Pero tampoco los quiero de vuelta. Encontré alegría en la simplicidad, en el espacio que una vez intentaron robarme. Y tal vez algún día Daniel realmente entienda lo que me costó permanecer en silencio tanto tiempo. Pero hasta entonces tomaré mi café, tararearé una melodía y sonreiré al amanecer, porque al final no solo vendí la casa. Me reconstruí a mí misma. Nunca imaginé que el simple acto de reclamar mi paz tendría un efecto tan amplio. La noticia de la venta de la casa se había esparcido más rápido de lo que anticipé. Aparentemente, Vanessa le había dicho a todo el mundo que le estábamos regalando la casa a ella y a Daniel oficialmente, es decir, de forma permanente, irrevocable, sin condiciones. Se paseaba como la reina de esa casa, organizando fiestas y bebiendo vino con gente que creía que la admiraba, hasta que desaparecieron en cuanto desapareció el dinero. Por lo que escuché, intentó quedarse con algunos amigos, pero las puertas se mantuvieron cerradas. Supongo que cuando tu reputación se construye a base de burlarte de otros y pisotearlos, nadie quiere ofrecerte una mano cuando caes. Una noche, una exvecina nuestra, la señora Langford, me llamó. Maggie dijo, no quiero chismear, pero Vanessa estaba en la farmacia llorándole al dependiente. Dijo que tú le arruinaste la vida. Solté una risa suave. Arruinásela, respondí. Yo no se la arruiné. Solo le entregué las consecuencias que creyó que nunca enfrentaría. La señora Langford también se rió. Bueno, querida, yo siempre te dije, esa mujer no fue criada como Dios manda. Y en ese momento comprendí algo aún más liberador que la venganza. Ya no necesitaba defenderme. La verdad tiene una forma curiosa de salir de la oscuridad, de abrirse paso a través del silencio y hablar por sí sola. Daniel nunca volvió a mencionar a Vanessa. Y yo nunca pregunté. A veces la mejor manera de sanar es dejar ciertas puertas cerradas. Pero podía ver la sombra que ella dejó en él. Se detenía antes de hacer una broma, dudaba antes de dar su opinión, como si estuviera reaprendiendo quién podía ser sin alguien que lo menospreciara a cada paso. Fue conmovedor. Empecé a darme cuenta de que, aunque Daniel había tomado decisiones terribles, no había salido ileso de su control. La manipulación emocional es un veneno lento y él había bebido años de ella. Un domingo, después de cenar, se quedó más tiempo de lo habitual. Mamá, dijo con suavidad, no recuerdo la última vez que me reí en esa casa y me sentí seguro. Me giré hacia él con el corazón encogido. Caminaba sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? Asintió. Todos los días. Pero creía que eso era normal, que así era el matrimonio, compromiso, sacrificio. Le tomé la mano a través de la mesa. El matrimonio sí requiere sacrificios, sí, pero no de tu dignidad. No de tu alegría. Se le llenaron los ojos de lágrimas y por primera vez se permitió llorar sin vergüenza. No lo abracé de inmediato. Solo lo dejé llorar. A veces el mejor consuelo es el entendimiento silencioso. El hombre que tenía frente a mí, el que se estaba redescubriendo, era muy distinto del muchacho arrogante y engreído que Vanessa ayudó a moldear. Y en silencio esperé que esta versión de él se quedara. El otoño llegó con hojas crujientes y cielos teñidos de oro. Mi nuevo vecindario estaba lleno de vida, corredores, paseadores de perros, niños en patinetas por la calle. Me uní a un club de lectura local. Nada sofisticado, solo un grupo de mujeres como yo, tomando té y riendo con historias reales o imaginadas. Por primera vez no era solo la madre de alguien o la esposa de alguien. Era Maggie, independiente, ingeniosa, con opinión propia. Y me encantaba ser ella.
De vez en cuando recibía un mensaje de Daniel, una foto de un nuevo platillo que cocinó, una cita de un libro, una pregunta sobre el pasado. No era constante, pero sí sincero. Y me gustaba así, sin espectáculo, sin culpa, solo reconstrucción constante. Un día, mientras podaba mi pequeño jardín del balcón, escuché un golpe en la puerta. Daniel estaba allí con un sobre pequeño en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté. Se rascó la nuca. Un depósito, por todos los años en que te fallé. No es mucho, pero he estado ahorrando. Abrí el sobre. Dentro había un cheque modesto pero significativo. Se me apretó la garganta. No tenías que hacerlo. Lo sé, dijo él. Pero necesitaba hacerlo, por mí. Ese día algo cambió. No por el dinero, sino porque vi la sinceridad detrás del gesto. Daniel no solo estaba pidiendo perdón. Estaba enmendando con acciones, no con palabras. Ese año el invierno llegó con suavidad. La nieve cubría las aceras como azúcar glass y por primera vez en años me descubrí esperando con ilusión las fiestas. Daniel me preguntó si podíamos pasar la Navidad juntos, solo nosotros dos. Sin decoraciones, sin alboroto. Solo cena y quizá una película, dijo. Acepté. Asamos un pollo, preparamos puré de papas e incluso intentamos hacer un pastel que salió un poco quemado, pero no importó. Reímos, contamos historias antiguas y por primera vez en mucho tiempo volvió a sentirse como familia. He estado pensando, dijo mientras comíamos el postre. Quiero contar mi historia algún día. Todo. No para avergonzar a nadie, sino para ayudar a otros a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. Asentí lentamente. Eso es valiente, le dije. Solo asegúrate de que tu sanación no se construya desde el rencor, que venga desde la verdad. Sonrió. De tal palo, tal astilla. Y me di cuenta, todos esos años en los que creía haberlo perdido, en realidad no fue así. Solo estaba sepultado bajo las expectativas de otra persona. Ahora, mientras emergía de esa oscuridad, paso a paso, veía destellos del chico que yo crié, resiliente, compasivo, amable. No necesitaba que todo volviera a ser como antes. Solo necesitaba esto: honestidad, esfuerzo y respeto. Ahora, cuando paso por la vieja casa, esa en la que Vanessa una vez se burló de mí, no me estremezco. No duele. Sonrío. Una nueva familia vive allí ahora. Una vez vi a una niña dibujando estrellas con tiza en la entrada, sus padres tomando café en el porche, riendo. La casa había encontrado la alegría otra vez, y yo también. La gente me pregunta si me arrepiento de haberla dejado. Y la verdad es, ni por un segundo. Esa casa era un símbolo de años pasados cediendo, aguantando, tolerando, hasta que un día dije, basta. Que se rían, que chismen, que retuerzan la historia para satisfacer sus egos. Yo sé lo que realmente pasó. Me elegí a mí misma, protegí mi paz. Y al hacerlo le di a Daniel la oportunidad de reconstruirse no bajo el control de Vanessa, sino con su propia fuerza. La vida no es perfecta. Las cicatrices permanecen, pero me recuerdan las batallas que luché y gané. Mi nuera una vez se rió de mí frente a extraños, copa de vino en mano, la arrogancia escurriendo de cada palabra. Pero yo sonreí, me fui y vendí la casa que creían que nunca dejaría. Y en ese momento recuperé todo. Mi poder. Mi orgullo. Mi paz. El tiempo avanzó implacable y constante y con él encontré de nuevo mi propio ritmo. Las mañanas eran tranquilas ahora, llenas del aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros fuera de mi ventana.
Llenaba mis días de pequeñas alegrías, cuidando mi jardín, haciendo voluntariado en el refugio local, reconectando con viejas amigas a las que había descuidado durante los años de caos. Poco a poco mi corazón sanó en formas que no sabía que eran posibles. Pero sanar rara vez es un camino recto. Algunas mañanas, una oleada de tristeza o rabia me envolvía, un fantasma del pasado susurrando recuerdos de traición y pérdida. Me permitía esos momentos no como debilidades, sino como reconocimientos de todo lo que había sobrevivido. Y cada vez me levantaba y seguía adelante. Las visitas de Daniel se hicieron más frecuentes, su presencia era un bálsamo que no sabía que necesitaba. Hablábamos de todo, esperanzas, arrepentimientos, ese lío llamado familia. Me confesó que había comenzado terapia tratando de desentrañar el daño que Vanessa había dejado atrás. Le dije que estaba orgullosa no porque fuera perfecto, sino porque era lo suficientemente valiente como para enfrentar su verdad. Juntos hicimos planes para el futuro, viajes por hacer, libros por leer, memorias por construir. Las viejas heridas no se habían cerrado del todo, pero ya no eran grilletes. Eran cicatrices, medallas de resiliencia. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, Daniel me miró pensativo. «Mamá, ¿crees que algún día podré superar todo esto? La traición, las mentiras, la forma en que a veces te traté». Extendí la mano y le apreté la suya. No creo que uno supere del todo algo así, pero puedes aprender a vivir más allá de eso, con gracia y perdón hacia los demás y hacia ti mismo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ojalá pudiera volver atrás y cambiarlo todo. Todos quisiéramos, respondí suavemente. Pero no se puede reescribir el pasado. Lo que sí puedes hacer es escribir el resto de tu historia, un día, una decisión a la vez. Asintió, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Fue un momento de entendimiento silencioso, de esos que no necesitan muchas palabras. Esa noche, mientras yacía en mi cama, pensé en el perdón. No en el tipo fácil, sino en el difícil, áspero que exige valentía y fuerza. Perdonar no era olvidar ni justificar lo que pasó, era liberarme de las cadenas del rencor. Era elegir la paz, no por ellos, sino por mí. Las estaciones cambiaron otra vez, y yo también. Me descubrí riendo más, soñando más, viviendo más. Mis amigas notaron el cambio, la forma en que mis ojos brillaban al hablar, la seguridad con la que mantenía la cabeza en alto. Inicié un blog, compartiendo mi historia por partes, con la esperanza de inspirar a quienes se sintieran atrapados por heridas familiares. La respuesta fue abrumadora. Llegaron mensajes de desconocidos que se sentían vistos, escuchados, comprendidos. Algunos compartían sus propias historias de traición y sanación, otros simplemente me agradecían por darles esperanza. Se sentía como un nuevo capítulo, uno que nunca esperé escribir, pero que me enorgullecía compartir. Daniel se unió a este proyecto aportando sus propias reflexiones. Juntos mostramos al mundo que la familia no tiene que ser perfecta para valer la pena. Que el amor puede sobrevivir incluso en las tormentas más oscuras. Que la redención es posible, pero solo si estás dispuesto a trabajar por ella. Mirando atrás me doy cuenta de que aquel momento en la sala cuando Vanessa se rió de mí copa en mano fue el comienzo de mi liberación. Fue la chispa que encendió un fuego dentro de mí, un fuego que se negó a ser apagado por la crueldad o la traición. Ya no soy la mujer que suplicaba respeto o aceptación. Soy la mujer que los exige. Soy la mujer que se aleja de la toxicidad sin mirar atrás. Soy la mujer que recuperó su hogar, su dignidad, su vida. Mi hijo y yo no somos perfectos, pero somos reales. Estamos sanando. Y eso es suficiente. Cada cicatriz, cada lágrima, cada pelea valieron la pena.
porque me trajeron hasta aquí, a un lugar de paz, poder y esperanza. Un lugar donde finalmente soy libre. Y así para cualquiera que se haya sentido destrozado por quienes más amaba, sepan esto, no están solos. Su dolor es válido, su historia importa. A veces lo más difícil que uno puede hacer es decir basta y alejarse, pero ese también es el momento en el que realmente comienzas a vivir. Abraza tu fuerza. Atesora tu resilience. Encuentra tu paz, porque cuando lo haces, el mundo se abre de formas que jamás imaginaste. La casa se vendió, sí, pero la vida que representaba, la esperanza, el coraje, el amor, sigue viva en mí. En Daniel. En cada elección que hacemos para elevarnos por encima. Este no es el final de mi historia, es solo el comienzo. Después de que pasó la tormenta y se asentó el polvo sobre lo que solía ser mi vida, me encontré parada en una encrucijada. El camino detrás de mí estaba lleno de promesas rotas, confianza hecha pedazos y años de silencio. El camino por delante era incierto, pero contenía algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad. Decidí apoyarme en esa incertidumbre, construir un futuro en mis propios términos, ladrillo a ladrillo. La comunidad que alguna vez pasé por alto se convirtió en un santuario. Vecinos que apenas conocía ofrecieron apoyo, un oído dispuesto y a veces solo una sonrisa que me recordaba que no era invisible. Fue en esos pequeños momentos donde aprendí el verdadero significado de la fuerza, no la que se grita, sino la persistencia silenciosa de elegir presentarse cada día. Me inscribí en clases nocturnas desempolvando sueños que había dejado en pausa durante décadas. Escribir se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía volcar mi dolor y mi esperanza, sin filtros, sin máscaras. Cada palabra era un paso hacia recuperar mi voz, una voz que Vanessa había intentado silenciar. Poco a poco, esa voz se volvió más fuerte, resonando más allá de las paredes de mi pequeño apartamento, tocando vidas que nunca había conocido. Una tarde de otoño, mientras las hojas giraban como brasas encendidas fuera de mi ventana, recibí una llamada que me estremeció. Era Vanessa, la mujer que una vez se había burlado de mí en aquella fiesta. Su tono era vacilante, casi desconocido. Quería hablar, pedir disculpas. Mi corazón se encogió. ¿Podía perdonarla? Estaba lista. Los años de resentimiento tiraban de mí, pero una pequeña parte anhelaba cerrar ese capítulo, encontrar la paz. Acepté verla no porque hubiera olvidado o excusado sus acciones, sino porque quería recuperar el control de mi historia. Cuando nos sentamos frente a frente, los años cayeron entre nosotras como una niebla espesa. Admitió su crueldad, confesó sus celos, su propio dolor disfrazado de maldad. No borró el pasado, pero lo humanizó. Perdonar, comprendí, no era un regalo para ella, sino una liberación para mí. Ese día me fui más liviana, no porque las heridas desaparecieran, sino porque elegí no seguir cargando con ellas. A medida que el invierno se colaba envolviendo la ciudad en una manta gris y fría, mi vida empezó a descongelarse de formas inesperadas. Daniel y yo nos habíamos convertido en más que madre e hijo, éramos compañeros en la sanación. Nuestro vínculo, antes fracturado por mentiras y dolor, se había reconstruido con paciencia y verdad. Reíamos más, discutíamos menos y soñábamos juntos. Fundamos una pequeña organización para ayudar a otros que enfrentaban traiciones familiares, una forma de transformar nuestras cicatrices en algo con sentido. Cada caso que conocíamos me recordaba mi propio viaje, la soledad, la lucha, la luz eventual. La fundación se convirtió en un faro para quienes se perdían en oscuridades parecidas, y para mí fue prueba de que incluso las heridas más profundas podían dar a luz esperanza. Vi con mis propios ojos el poder de la empatía, la fuerza de la vulnerabilidad.
Y a través de todo esto aprendí que la familia no se define por la sangre ni por la perfección, sino por la voluntad de luchar por la sanación del otro, sin importar cuán desordenado sea el proceso. La primavera llegó con flores y nuevos comienzos, y con ella una visita inesperada. Una joven con los ojos llenos de lágrimas e incertidumbre llegó a mi puerta en busca de orientación. Me recordó a mí misma, golpeada por la traición, desesperada por una salida. La recibí con los brazos abiertos, compartiendo mi historia con una honestidad cruda que atravesó su miedo. Juntas trazamos un camino hacia adelante, un paso pequeño a la vez. Ayudarla también fue sanador para mí, un recordatorio de que mi dolor tenía un propósito más allá de mi propia supervivencia. El mundo afuera seguía siendo imperfecto, aún capaz de crueldad, pero dentro de estas paredes había esperanza. La vi fortalecerse cada día y en su fuerza encontré la mía renovada. Este era el legado que quería dejar, no amargura ni venganza, sino resiliencia, compasión y el poder inquebrantable de volver a levantarse. Al mirar atrás en el camino recorrido, veo ahora que cada pieza rota, cada lágrima derramada y cada noche sin dormir fueron necesarias. Me forjaron en alguien que nunca imaginé que podría ser, resiliente, valiente y sin disculpas por ser quien soy. La risa de Vanessa, que una vez simbolizó humillación, se convirtió en un catalizador para mi transformación. El amor de Daniel, antes cargado de conflicto, se convirtió en una fuente de sanación. Y yo, ya no soy la víctima de su crueldad, sino la autora de mi propia historia. Aprendí que la mejor venganza es vivir bien, que la paz es la victoria más poderosa. Y mientras me encuentro frente a este nuevo horizonte, estoy lista para abrazar lo que venga, sabiendo que, pase lo que pase, llevo dentro de mí una fuerza que nadie puede arrebatarme. Mi vida ya no está definida por sus acciones, sino por mi propio coraje de levantarme, reconstruir y volver a amar. El día que vendí la casa no fue solo una transacción, fue una declaración. Llamé a la agente inmobiliaria temprano por la mañana, igual que solía llamar antes para preguntar por goteras o pintar las paredes para visitas familiares que nunca llegaban. Esta vez era distinto. No vendía porque necesitara el dinero, sino porque quería cortar el último lazo con un capítulo lleno de dolor. Los compradores fueron amables y comprensivos, pero apenas los noté mientras firmaba los papeles. Cada firma era como firmar el adiós a los años de traición, a las noches de llanto, al peso de su desprecio. Por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de libertad. Quizás finalmente estaba libre de las sombras que proyectaron sobre mi vida. Ya no era solo una casa, era un símbolo de que había recuperado mi poder. La noticia de la venta se esparció rápidamente, llegando a Vanessa y Daniel por el rumor. Escuché su sorpresa antes de que siquiera llamaran. La voz de Vanessa al teléfono temblaba, una mezcla de ira e incredulidad. Daniel guardó silencio al principio y luego la culpa se coló en sus palabras. Rogaban por misericordia por una segunda oportunidad, pero esta vez me mantuve firme. El perdón es un proceso, no una puerta abierta para ser pisoteada. Les dije que seguía adelante no para castigarlos, sino para proteger mi paz. Su traición nos había costado mucho, pero me negaba a permitir que eso me definiera. En lugar de ira, elegí la calma. En lugar de venganza, elegí el crecimiento. Y en ese momento me sentí más fuerte que nunca. Con la casa vendida y los lazos tóxicos cortados, volqué mi energía en nuevos comienzos. Renové mi apartamento llenándolo de calidez y luz con recuerdos que elegí conservar y otros nuevos que fui creando.
Organizaba cenas con amigos que se habían convertido en familia, donde la risa reemplazaba el silencio que antes temía. Viajé a lugares que solo había soñado, sintiendo el sol en mi rostro y el viento en mi cabello, recordándome que la vida aún guardaba belleza más allá de las heridas. Cada paso hacia adelante era una celebración de supervivencia. Ya no me definía lo que me arrebataron, sino lo que reconstruí en su ausencia. La mujer que antes se sentía invisible ahora se mostraba en todo su esplendor, vibrante, fuerte y viva, sin disculpas. Una noche, mientras me sentaba en el balcón observando las luces de la ciudad titilar, sentí una paz profunda. El pasado no se había borrado, pero ya no me perseguía. Había aprendido a llevarlo con suavidad, como una lección grabada en la piel. Pensé en Vanessa, en Daniel y en las heridas que dejaron y les deseé sanación también, aunque fuera desde la distancia. Mi historia ya no giraba en torno a su crueldad, se trataba de mi valentía para enfrentarla y superarla. Susurré una promesa silenciosa a mí misma, seguir luchando por la alegría, por el amor, por la vida que merezco. El camino había sido largo y duro, pero había llegado no a un destino perfecto, sino a un lugar donde por fin podía respirar. Mientras la luna se alzaba, bañando la ciudad con un resplandor plateado, sonreí por primera vez en mucho tiempo. La risa burlona de mi nuera era ahora un eco lejano, reemplazada por el latido constante de mi propio corazón, fuerte, resiliente y libre. Cerré los ojos, sintiendo cómo el peso se levantaba de mis hombros, sabiendo que esto era solo el comienzo. Fuera cual fuera la tormenta que viniera, yo estaba lista. Porque ya no era la mujer que intentaron quebrar. Era la mujer que se eligió a sí misma, que reclamó su vida y que, sobre todo, conocía su valor. Y eso marcaba toda la diferencia en el mundo.